Bien. Como les estaba indicando, es una secuencia de números en donde a el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así, hasta llegar al último término. ¿Sí? Me estoy yendo hacia abajo. Bien. Ahora, como te había indicado, a partir del primer término, para obtener al segundo término, a él le sumo una razón. Más él. Para obtener al tercer término, a él también le sumo la misma razón. Para obtener al cuarto término también hacemos lo mismo. Y así, para obtener también al último, también le sumamos la razón. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar cuál es la fórmula que tenemos que utilizar en este capítulo. ¿De acuerdo? Bien. Observa aquí, por favor, mucha atención acá. El primer término sigue siendo igual al primer término. El primer es igual al primer, no hay problema, ¿no es cierto? Bien. El segundo término, estamos diciendo que va a ser el primero más la razón. Al primero más la razón. El término 3 es igual al segundo término más la razón. El cuarto término es igual al tercero más la razón. ¿Sí? Y así vamos a seguir hasta llegar al último término. Muy bien. Aquí, lógicamente, va a ser el anterior más la razón. Muy bien. Ahora, observemos acá qué está ocurriendo. Por favor, mucha atención, ¿eh? Aquí no podemos hacer nada. El primero sigue siendo igual al primero. Aquí, el término 2 sigue siendo el primero más la razón. Mira lo que ocurre ahora. Aquí, mira. El tercer término es igual al segundo. Pero nosotros ya sabemos que el segundo es igual al primero más la razón. Entonces, en lugar de escribir A sub 2, que viene a ser él, vamos a escribir A1 más R. Bien, pero A1 más R es el segundo término, pero aquí hay que sumarle la razón. Entonces acá más la razón. ¿De acuerdo? Entonces acá, como la razón se está sumando dos veces, esto sería el tercer término sería el primero más dos veces la razón. Muy bien. Acá, el término 4 es igual al tercer término,
Pero ya hemos encontrado que el tercer término vale el primero más 2 veces la razón. Y esto todavía tienes que sumarle la razón que está acá. Eso quiere decir que el cuarto término es igual al primero. 2 más 1 es 3. 3 veces la razón. Muy bien. Y ahí vamos a hacer un alto para hacer un análisis. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. Mira. El segundo término, vamos a colocarlo acá. El segundo término es igual al primero más la razón. Pero acá aparece una vez la razón. ¿Sí? Bien. Entonces, el segundo término es igual al primero más una vez la razón. El tercer término va a ser igual al primero más 2 veces la razón. El cuarto término va a ser igual al primero más 3 veces la razón. Observa que todos tienen el primer término y todos tienen a la razón, pero el segundo solamente tiene una vez la razón. El tercero tiene 2 veces la razón. El cuarto tiene 3 veces la razón. Si te das cuenta, a él le quitas 1, te queda 1. A él le quitas 1, te queda 2. A él le quitas 1, te queda 3. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero al término, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero al término quinceavo, será el primer término, a 15 le quito 1, me queda 14. Será 14 veces la razón. Y de manera general, para un término cualquiera, en este caso le llamamos el término enésimo, va a ser igual también al primero más a n le quito 1, te queda n menos 1 multiplicado por la razón. Él va a ser la fórmula que vamos a utilizar en progresiones aritméticas. Solución 1. ¿De acuerdo? Préstame mucha atención. Me dice calcular el término 23º de la siguiente progresión aritmética. En esta progresión aritmética empieza así: 12, 16, 20, 24 y hasta el último término. ¿Y quién va a ser el último término? Te están diciendo que el último término, que es el que tienes que hallar, es el 23º. O sea, el término 23. 23º es el término 23. Muy bien. Lo que voy a hacer es colocar acá mis datos. ¿De acuerdo? Es importante que lo hagamos hasta que dominemos el tema. Datos. Bien. Él es la incógnita. Él es la incógnita. ¿De acuerdo? Bien. Él es la incógnita. Si él es la incógnita, ellos tienen que ser datos. Veamos. El primer término es el 12. El número de términos sí te lo están dando, porque te están pidiendo, este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y te piden el término 23. Quiere decir que acá hay 23 términos. Acá hay 23 términos. Quiere decir que n vale 23. Y ahora me falta calcular la razón. Muy bien. Y la razón la podemos calcular aquí, mira. Del 12 para llegar al 16 más 4.
del 16 para llegar al 20 más 4. Del 16 del 20 para llegar a 4 más 4. ¿De acuerdo? Entonces aumenta de 4 en 4. Esa sería la razón. Entonces lo vamos a escribir acá. La razón es igual a 4. Y lo único que nos queda hacer es reemplazar en la fórmula. Sería el término del lugar 23 sería igual al primero más n menos 1, o sea, 23 menos 1, multiplicada por la razón que vale 4. El término 23 va a ser igual a 12. 23 menos 1 es 22 por 4. A partir de aquí en adelante vamos a hacerlo directo. Si te piden el término 23, acá se pone 22. Si te piden el término 80, acá se pone 79, de manera directa. Como tengo una suma y un producto, primero el producto. Entonces el término 23 es igual a 12 por lo tanto, el término 23 sale 100. A ver, me dan 8, 13, 10, 8, 13, 18, 23, 28, y esto continúa, ¿no es cierto? Profe, le faltó el 33, no importa, ¿no es cierto? Eso no importa. Muy bien. Ahora, vamos a ver la información. ¿Qué nos dice? Calcular el término 36º. O sea, te piden el término 36. Muy bien. Entonces, nos están pidiendo el término 36. Muy bien. Entonces, el primero sería el 8. El número de términos, recuerda, si te piden el término 36, es porque hay 36 términos. Y la razón, vamos a ver cuál es la razón. Más 5, más 5, más 5 y sigue, ¿no? Entonces la razón vale 5. Entonces, colocamos acá 5. Ahora, como te están pidiendo el último término, vamos a aplicar la fórmula. El término del lugar 36 va a ser igual al primero más, recuerda que a él le quitas 1, 36 menos 1, 35. Sería 35 veces la razón. El término 36 es el primero, 8, más 35 por la razón que vale 5. El término 36 es igual a 8 más 35 por 5, que me sale 175. Quiere decir entonces que el término 36 es igual a 183. Acá 8, 13 y 18 son 3 términos consecutivos de una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Mira, 8, 13 y 18 son los 3 términos consecutivos de una progresión aritmética. Profe, ¿son los 3 primeros? Claro, también son los 3 primeros. Pero no necesariamente tienen que ser los 3 primeros, la cosa es que sean consecutivos. Muy bien. Mira lo que ocurre acá. Voy a agarrar a él y a él.
Mira, de los 3 agarro los extremos, al 8 y al 18, y los voy a sumar. Y esta suma lo divido entre 2. 8 más 18 me va a dar 26. Y si 26 lo divido entre 2 me sale 13. Y mira quién es 13. El que está en medio de estos dos. Ah, su madre, profe, que lo máximo, ¿ah? A ver, hágalo con otros 3. Recuerda que acá estaba el 33, ¿ah? Muy bien. 23 más 33 sobre 2. 56 entre 2, 28. Ahí está, mira. Es el que está en el medio de estos dos. Profe, si agarro al 13, al 18 y al 23, ya, normal. Si voy a tomar a él y a él, me tiene que salir 18. A ver, 13 más 23 sobre 2. Profe, ¿siempre va a ser sobre 2? Sí, siempre va a ser sobre 2. Esto me sale 36 entre 2, 18. ¿Ya ves? Ahí está. Entonces, cuando tú tienes 3 términos consecutivos, pero de una progresión aritmética, se cumple esta propiedad. Acá me están diciendo que estos 3 términos, ¿ya? Son términos consecutivos de una progresión aritmética. Me piden calcular el 20º término de esta progresión aritmética. Muy bien. El término 20º, el término del lugar 20, eso lo voy a hacer después. Primero voy a resolver esto de acá. Recuerda que te están diciendo que son 3 términos consecutivos de una progresión aritmética. Entonces, como son consecutivos, le puedo aplicar la propiedad. Sería la suma de los extremos, vamos a colocarlo acá. 3n menos 1 más 5n menos 1 dividido entre 2 tiene que ser igual al término central, que es 2n más 11. Ahora, esto es una ecuación con una sola variable. Vamos a resolverlo entonces. 3n más 5n me va a dar 8 veces n. Menos 1 menos 1, menos 2. Y este 2 que está dividiendo a todo el primer miembro va a pasar a multiplicar a toda esta expresión. O sea, 2 por 2 es 4n más 2 por 11, 22. Este 4n viene a restar al 8n. Este menos 2 pasa a sumar. Este 4 pasaría a dividir. Y me queda que n vale 6. ¿De acuerdo? Bien. Como n vale 6, y eso lo vamos a hacer acá a un costadito, vamos a reemplazar para ver quiénes son estos valores. Sería 3 por 6 es 18. 18 menos 1 es 17. 2 por 6, 12. 12 más 11, 23. 6 por 5 es 30. 30 menos 1, 29. Y esto sigue. Ahora, es importante que tú veas que aquí, antes de él, no hay puntos seguidos o puntos suspensivos. Eso quiere decir que él es el primer término. ¿De acuerdo? En cambio, aquí todavía hay. Eso quiere decir que él es el primero, segundo y tercero y continúa. Recuerda que a ti te están pidiendo calcular el término 20º. O sea, te están pidiendo calcular el término del lugar 20. Los datos los vamos a copiar acá. Recuerda que te he dicho que siempre copies tus datos
Bien, te piden calcular el término veinteavo. Te están dando el primer término, que en este caso es 17. Te están dando el número de términos, que viene a ser el 20. Y vamos a ver cuál es la razón. Vamos a ver de cuánto en cuánto está aumentando esta progresión aritmética. Mira, más 6, más 6, y así. Entonces la razón es 6. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. El término veinteavo va a ser igual al primero más 19 veces la razón. Recuerda que se le quita el 21 y se coloca acá multiplicado por la razón. El término veinteavo, el primero más 19 veces la razón. El término veinteavo, primero tenemos que hacer este producto. Sale 114, ¿no? 6 por Sí. 9, 54 va 5. Sale 114. Claro. Y al sumar 17 más 114 me va a salir 131. Quiere decir que el término veinteavo de esta progresión aritmética vale 131. No necesitas aprenderte una nueva fórmula, con esta basta, pero por si acaso vamos a deducir la fórmula que nos permite calcular el número de términos de una progresión aritmética. Así lo vamos a utilizar más adelante en otros temas, por eso que lo voy a deducir. Observa, lo vamos ¿cómo se llama? A demostrar. Mira, yo quiero n, pero n primero lo restan, luego lo multiplican, luego lo suman. Mira lo que te estoy diciendo. Voy a despejar n. Entonces, n primero lo restan, luego lo multiplican y luego lo suman. Bien, voy a ir en sentido hacia arriba. Voy a trabajar primero la suma. ¿De acuerdo? Bien, profe, pero estos de acá no se pueden sumar. Ya lo sé, pero yo quiero que el n se quede solo. Por lo tanto, este que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. A1 pasaría a restar al último término. Entonces te va a quedar así, mira. Como acá ya no hay suma, ya está. ¿De acuerdo? Ya trabajé la suma. Ahora voy a trabajar el producto, o sea, esta multiplicación. Entonces, esta multiplicación yo no quiero que esté acá. La tengo que llevar al primer miembro. Pero lo que se multiplica en el segundo miembro pasa a dividir al primer miembro. Entonces acá te va a quedar así. Mira. Y ya está. Ya pasó este R a dividir a todo el primer miembro. Ya hice la multiplicación. Ahora hago la resta. La resta, o sea, el -1, lo voy a pasar también al primer miembro. Pero recuerda que lo que está restando en el segundo miembro pasa a sumar al primer miembro. Entonces te va a quedar así. Aquí al costado lo voy a hacer, ¿ya? Te va a quedar así. A sub n, el último término, menos el primer término sobre la razón, lo que está restando pasa sumando, más 1. Y esta es la fórmula que te permite calcular el número de términos de una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Bien. Repito, esta fórmula sale de aquí. Pero esta fórmula la vamos a utilizar bastante en otros capítulos. ¿Ya? En lo que es conteo de cifras, lo vamos a utilizar ahí bastante. Muy bien. Ahora,
¿Cuál es la progresión? La progresión es el 8, 12, 16. Lo voy a escribir acá ya. 8, 12, 16, 20. Y acá mira, si tú te das cuenta, te están dando el primero, pero también te están dando el último. Profesor, ¿cómo sé que es el primero? Porque no hay puntos suspensivos antes de él. ¿Y cómo sé que él es el último? Porque no hay puntos suspensivos después de él. Por ejemplo, este 20 no es el último porque hay puntos suspensivos, eso indica que continúa. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tienes tú al primero, mira, acá lo vamos a hacer, ya tienes al primero y ya tienes al último. Muy bien. Vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, sería el número de términos va a ser igual al último menos el primero sobre la razón. Ah, ya. Vamos a ver cuánto vale la razón. Observa. Más 4, más 4, más 4. Ah, la razón entonces vale 4 porque está aumentando de 4 en 4. Y a esto, más 1. Primero hacemos la resta. 172 menos 8 es 164 sobre 4 más 1. Ahora la división, que me sale 41 más 1. Y esto nos sale 42. Quiere decir que esta progresión aritmética tiene 42 términos. Mira que estoy reemplazando aquí. Profesor, una pregunta. Y vamos, ya, yo soy de esos alumnos que me das una fórmula y me olvido. Peor si me vas a dar 2 fórmulas. Usted me dijo que yo puedo trabajar acá sin necesidad de reemplazar acá. Claro, mira, ¿quién es el último término? El 172. Mira, 172. Igual. ¿Quién es el primer término? El 8. Más el n si no lo conoces. Entonces acá será n menos 1 multiplicada por la razón que vale 4. Mira, es lo mismo, mira. Este 8 que está sumando pasaría a restar 164. Ahora, este 4 que está multiplicando pasaría a dividir. Este 1 que está restando pasaría a sumar. ¿Ves? Salió lo mismo. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es igual al último término más el primer término por el número de términos dividido entre 2. ¿De acuerdo? Esa es la suma de los n primeros términos. Muy bien. Para poder aplicar la fórmula de la suma, mira, tienes que tener 1, son 2, son 3 datos. De los 3 datos, los 3 deben ser, o sea, te deben de dar esa información para poder reemplazar y calcular esta suma. ¿De acuerdo? Bien. Veamos qué ocurre en la progresión aritmética. Mira, en la progresión aritmética te dan 12, 15, 18, 21, y esto continúa. Si te das cuenta, él es el primer término. Muy bien.
pero no, este dato no me lo están dando, mira, no aparece. Lo único que me dice es que yo debo sumar los 16 primeros términos. O sea, tengo que calcular el término 16. Y ya me están diciendo que hay 16 términos. Además, también sabemos que están aumentando de 3 en 3. Entonces ya tengo la razón. Profesor, entonces, ¿qué hago? Si este dato no lo tengo. Claro, pero ya puedo utilizar esta fórmula para calcular cuánto vale y luego reemplazar acá. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. El término 16, el término 16 es igual al primero más 15 veces la razón. El término 16 es 12 más 45. El término 16 vale 57. Y ya sabemos cuánto vale el último término. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula de la suma. La suma de los 16 primeros términos va a ser igual al último, que vale 57, el primero, que vale 12, multiplicado por la cantidad de términos, que es 16, y esto dividido entre 2. No puedes simplificar a este 12 con este 2 porque este 12 se está sumando, pero sí puedes simplificar con el 16. Sacamos mitad 1 y mitad 8. La suma de los 16 primeros términos, esto me sale 69 multiplicado por 8. Y esta suma me sale 552. Y ya está ya.